Buenas, a continuación vamos a explicar lo que es la capa de conexión y cómo hacemos la conexión para conectar Visual Studio con Oracle. Bueno, estamos viendo aquí que tenemos ya instalado lo que es Oracle, la versión 11.11G, donde tenemos una pequeña tabla. Como vemos aquí tenemos la descripción de la tabla con el nombre de la columna y de la tabla profesores con su columna ID, el tipo de número, tenemos cédula con el tipo de varchar, tenemos el nombre de la columna nombre con tipo de varchar y título. Bueno, aquí tenemos que ID va a ser la clave primaria. Cuando aquí ya la tenemos creada nuestra tabla, nuestra pequeña base de datos, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es C# para la conexión. Para lo siguiente mi compañero va a seguir explicando. Bueno, lo que tenemos aquí es una solución que nos va a contener tanto la capa de datos como la capa de interfaz. Antes de trabajar con la capa de datos, tenemos que hacer la referencia sobre el control de la base de datos de Oracle. Para agregar la referencia, damos clic derecho en referencia y ponemos agregar referencia. Buscamos en examinar y buscamos el DLL que es oracle.dataaccess.dll. Luego nos vamos a buscar el system.data.oracle.cliente, chequeamos, aceptamos y ya podemos usar la referencia de la base de datos. Para importar, primero tenemos que usar using.system.data.oracle.cliente. Bueno, y aquí tenemos nuestra cadena de conexión. Aquí tenemos nuestro ID, system y nuestro password, con la cual vamos a ingresar a la base de datos. Instanciamos con la variable com para poder tener acceso aquí a los métodos de la base de datos, que son abrir, cerrar. Bueno, como podemos ver, tenemos nuestro código, hemos creado la variable desconectar y la variable conectar para previamente unirnos a nuestra base de datos y desconectarnos nuestra base de datos cuando ya no se quiera. Vamos a tener nuestro método agregar profesor. En esta clase hemos creado agregar profesor. Vamos a recibir los parámetros que vamos a utilizar, ¿no? Como vemos, la ID, como va a ser número, de ley tiene que ser INT, tiene que ser entero. Tenemos el cédula, nombre y título que van a ser string. Bueno, previamente hemos definido que cédula va a ser string por el guión que vamos a utilizar. Bueno, aquí ponemos conectar, aquí mandamos el comando, instanciamos esta clase. Bueno, ya teniendo estos métodos aquí que serían conectar, desconectar y agregar al profesor, vamos a nuestra capa de interfaz. Pero antes de usar nuestra capa de datos, como estamos trabajando por capa, tenemos que referenciar que vamos a trabajar con la capa de datos. Vamos a solución y señalamos la capa de datos. Ya hecho esto, nos vamos a using y decimos que vamos a trabajar con la capa de datos. Vale. Diseñamos el formulario con los siguientes objetos, que sería el ID, cédula, nombre y nuestro título, y el botón agregar. En el botón agregar tenemos que instanciar datos. Datos se llama nuestra clase en la capa de datos. Declaramos las variables int
para lo que son el código, este string, lo que son cédula, nombre y título, y nada más llamamos a nuestro método que está en la capa de datos, que se llama agregar profesor, y mandamos los siguientes parámetros, que es el ID, la cédula, el nombre y el título. Si todo esto se cumple, nos va a salir un error o un mensaje que dice éxito al agregar profesor. Vamos a ver lo que contiene nuestra base de datos. Los datos que son estos de aquí. Vamos a hacer funcionar nuestro proyecto. Poner 9 o 8 para seguir la secuencia. 8. Vamos a poner cédula. Un nombre. Y un título. Agregamos. Y se nos agregó exitosamente nuestro dato. Actualizamos aquí. Y nuestra información se refleja. Y tuvimos una conexión exitosa. Bueno, esto fue todo el primer paso de nuestra capa de datos.